Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí una vez más nos presentamos. Diego Leonardo Cuadra con ustedes en Física, año y división, segunda, SENS 455. Bueno, en esta entrega vamos a compartir las siguientes preguntas del trabajo práctico número 1, ¿no? Llegamos hasta la pregunta número 5 en la entrega anterior. Ahora continuamos con la pregunta número 6. Explicar qué son y para qué sirven las unidades de medida. Bien, cuando hablamos de unidades de medida, en realidad tratamos de explicar mediante algo de qué estamos hablando. Por ejemplo, los números, ustedes saben, no tienen sentido en sí mismos si estamos dando alguna utilización. Por ejemplo, de nada sirve decirle al verdulero, dame una, si no le apuntamos con el dedo, para que se dé cuenta de qué estamos hablando. En todo caso, le podríamos decir, dame una docena de algo. Ejemplo, manzanas, mandarinas o cualquier otra fruta. En definitiva, necesitamos poner la palabra mandarina, manzana o cualquier otra fruta para saber de qué estamos hablando. No es suficiente con el número 12 representando la docena, ¿verdad? Bien, en todos los órdenes entonces de la vida diaria necesitamos colocar algo al lado de ese número del cual estamos hablando. Ejemplo, si recorremos una distancia estaremos hablando no de 1 o de 2, sino tal vez de 1 kilómetro, tal vez de 2 metros, y así podemos imaginar en nuestra cabeza, en nuestra imaginación, ¿no? Más o menos darnos una idea de qué estamos hablando. Todo el mundo sabe aproximadamente qué es 1 metro o aproximadamente qué es 1 kilómetro. Y si yo les digo que una cuadra tiene 129 metros por definición, entonces cualquiera se imagina cuántas cuadras tiene 1 kilómetro. Y con eso nos damos una idea. Ven que las unidades de medida son fundamentales, son muy necesarias. Y la física las utiliza. Cuando hablamos de temperatura, hablamos de grados centígrados. Cuando hablamos de velocidad, hablamos de kilómetros por hora. Cuando hablamos, eh, no sé, de electricidad, hablamos de volt, hablamos de ampere, ¿no es cierto? Son muy necesarias y los números en física, sin las unidades de medida, no tienen sentido. El número y la unidad de medida es una magnitud que nos representa, de alguna manera, a la realidad, por lo menos en física, y cómo interactúa esa magnitud dentro de los fenómenos físicos ya hablados, ¿no? Es decir, si nosotros calentamos un cuerpo, fenómeno físico, evidentemente aumentará su temperatura. Tal vez aumente de 10 grados a 20 grados centígrados. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos del fenómeno físico movimiento, ¿no? Tal vez nos desplacemos 2 kilómetros. ¿Por qué? Porque veníamos viajando 4 kilómetros e hicimos 2 kilómetros más y logramos 6 kilómetros. Muy bien. Eso es para resumir lo de las unidades de medida. 7. Explicar conceptos de movimiento, movimiento de rotación y de traslación. El movimiento no es más que el cambio de posición de un cuerpo, de acá en adelante llamado móvil. La posición de un cuerpo es relativa a otro cuerpo que puede estar o no en movimiento. Ejemplo, yo puedo decir que estoy inmóvil dentro de un tren, ya que dentro de un tren estoy sentado. Sin embargo, eso no es verdad si considero el movimiento mío, ¿no? Junto con el tren, si es que el tren se está moviendo. ¿De acuerdo?
Es decir, el concepto de movimiento es algo relativo a la referencia. ¿De acuerdo? Bien. Cambio de posición, en definitiva, de un cuerpo o móvil en relación a un sistema de referencia. Ese sistema de referencia puede estar quieto o en movimiento. ¿eh? Yo estoy, por ejemplo, inmóvil, sentado en una silla grabando este video. ¿Sí? ¿Respecto a qué? Respecto al planeta Tierra. Sin embargo, no estoy inmóvil si consideramos que la Tierra se mueve. Y mucho más si la Tierra se mueve alrededor del Sol y el Sol se mueve alrededor de la galaxia. ¿Verdad? Así que depende de la referencia, cómo será mi movimiento. ¿Verdad? Bueno, ya que hablamos de movimiento de giro, ¿no? Podemos hablar de movimiento de rotación. ¿Qué es el movimiento de rotación? Bueno, es el movimiento que tiene todo cuerpo sobre su eje. Todos los puntos del cuerpo se mueven alrededor de un eje de rotación que puede ser real o imaginario. Ejemplo, el eje terrestre, en su movimiento de rotación antihorario, es imaginario. Sin embargo, el eje de una rueda, ¿no? Es real, ¿verdad? A su vez, cada punto del cuerpo describe circunferencias concéntricas, es decir, un conjunto de puntos alineados que describe circunferencias. Una circunferencia es un conjunto de puntos, digamos, como ustedes le dicen, haciendo un redondel, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es movimiento de traslación? Bueno, el movimiento de traslación es un movimiento que no gira, donde el cuerpo no gira sobre sí mismo, sin embargo, se traslada, es decir, cambia de posición. Ejemplo, si yo me muevo de un punto A a un punto B, me estoy trasladando. ¿eh? Sencillamente. Ahora, si yo me cambio de un punto a otro y encima hago un giro de bailarín, bueno, ahí no solo me traslado, sino que además estoy rotando sobre sí mismo. Sería un movimiento de rototraslación. ¿De acuerdo? Bien, la Luna, por ejemplo, rota y se traslada. La Luna muestra una sola cara al trasladarse alrededor de la Tierra, debido a que el tiempo que demora en rotar vale lo mismo que el tiempo que demora en trasladarse alrededor de la Tierra. Por eso la Luna nos muestra una sola cara. Explicar qué es una trayectoria y tipos. Bueno, trayectoria es simplemente el camino o recorrido de un móvil. Los tipos de trayectoria pueden ser rectilínea o curvilínea. ¿De acuerdo? Explicar conceptos de velocidad y unidades de medida. Bien, la velocidad de alguna manera nos está definiendo cuán rápido se hace algo. Por ejemplo, podemos hacer una tarea del hogar muy rápidamente, podemos trabajar muy rápidamente, estudiar rápidamente, cualquier actividad, o incluso movernos rápidamente, si estamos hablando del fenómeno físico movimiento, ¿de acuerdo? Así que, pero la velocidad es un concepto más amplio que la rapidez, porque la velocidad, además de la rapidez, define hacia dónde se mueve el cuerpo o móvil, ¿ok? Puede ser hacia el norte, puede ser hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, hacia arriba, hacia abajo, ¿ok? Entonces, la velocidad no solo es rapidez, en este caso rapidez sería, por ejemplo, 15 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora o 2 metros por segundo, ¿sí? Eso es rapidez. Sino que además la velocidad es rapidez más hacia dónde se mueve el cuerpo. Nos está definiendo todo, completo. Bueno, ya hemos definido unidades de medida de la velocidad. Siempre la unidad de medida es una unidad de espacio dividido una unidad de tiempo. ¿Ok? ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme o MRU? Bueno, es un movimiento cuya trayectoria, ya la definimos, es una línea recta o rectilínea. Y además
La velocidad no cambia, siempre es la misma. Tenemos múltiples, innumerables ejemplos de movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, la luz, si no encuentra ningún obstáculo en el medio, o el sonido, se mueven con movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante. Bueno, hasta acá llegamos y espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega. Aquí terminó entonces el trabajo práctico número 1.